Estimados hermanos, siempre el tema que siempre les tendré que hablar es: venimos del cielo de Dios, recorremos en este mundo un tiempo y se nos ha dado una tarea que cumplir, y al final se nos pedirá cuenta y después iremos al cielo. El objetivo de la norma de la ley que Dios nos pone es llegar al cielo. Cumple eso y irás. Eso Dios le dice pues en el paraíso a Adán, y nos dice a nosotros, a Moisés también: cumple eso y tendrás el paraíso, ¿no? Y esta es la realidad. Entonces, pero ¿es posible cumplir o no? Naturalmente que sí, y depende de nosotros. Cada uno de nosotros es artífice de su propia fortuna, ¿no? Por eso decimos en los versos: veo al final de mi rudo camino que yo fui el artífice de mi propio destino, que si extraje las hieles o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse la hiel o las mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Entonces, si cada uno es responsable, usted quiere irse al infierno, quiere ser un castigo eterno, quiere un gozo eterno. Naturalmente queremos ese gozo eterno. Yo te doy ese gozo eterno, nos dice Dios, pero tienes este camino, este es el camino para ir al cielo, mi palabra, nada más. Por eso algunas repito siempre, para aquella bamba que es aquella canción tan popular un tiempo, la bamba, ¿no? Para bailar la bamba se necesita, ¿no?, una escalera grande y otra chiquita. Lo transmitían después: para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. La escalera grande, los 10 mandamientos, y la escalera chiquita, los 5 mandamientos. Este es el camino para el cielo. Hermanos, y han ido muchas personas, y en el sector que tenemos del santoral, recordamos para el día de hoy, el santoral nos ha puesto 12 santos: San Zacarías profeta, San Onésimo o Onesíforo, San Donaciano y otros mártires, San Eleuterio, San Cagnoaldo, Santa Vega, San Magno, Beato Bertrán de Garrigue, también Beato Liberato de Lauro, Beato Diego Llorca Llopis, Beato Pascual Torres Lloret, Beato Miguel, etc., presbítero de la Orden de Predicadores, mártir, y ya todavía en 1944, esto en Alemania. Entonces, muchos santos así cada día, y otros que no se han considerado aquí. Los franciscanos tenemos uno más: Beato Liberato de Loro Piceno, sacerdote de la primera orden franciscana. Entonces, también otros que no los conocemos por ser minúsculos, pequeños. Y entre ellos se ha puesto a San Zacarías. En la Biblia tenemos lo que llamamos, en la primera parte de la Biblia, Antiguo Testamento, tenemos 46 libros. De esos 46, unos son históricos, otros proféticos, otros son sapienciales y salmos, 4 clases. Los históricos son el Génesis, el Éxodo, los Jueces, Reyes y también los Macabeos, toda una historia. No es exacta, pero es un poco para entender de que en el tiempo se ha realizado eso. Primero, los proféticos. Los proféticos son libros que son personas que Dios ha suscitado o enviado para una función específica. Lo llama a Moisés para sacar al pueblo judío de Egipto. Llama después a Josué, llama a Gedeón, Jefté, Sansón, Elí, Samuel, para ir corrigiendo los defectos de ese pueblo judío que siempre
andaba, pues volvía a sus defectos. Incluso recuerdan que Dios les da su ley, ellos dicen sí, vamos a cumplir, pero Moisés se da la vuelta y ya están ellos haciéndose un becerro de oro y adorándose ese becerro. Entonces, esa es un poco la realidad y es también nuestra realidad. Dios nos da tantas cosas, le prometemos a Dios cumplir, amarlo y servirlo, y nos damos la vuelta, alguien nos invita a una cosa, nos viene una tentación, diríamos, cualquier tipo, un dinero que se nos ofrece, una coima o un placer sexual, un placer de poder, que vas a llegar a un poder, cargo, etc. Y me importa esa tentación, me olvido de la ley de Dios. Cuando estoy en el poder, ya no robarás, y si hay posibilidad y una tentación de robar $1.000.000, ¿por qué no? Pues no, ya vemos cómo tantas personas han decaído por eso. Entonces, hermanos, el camino del cielo es cumplir los 10 mandamientos, esa escalera grande y la otra chiquita. Entonces los profetas son personas que también han sido llamados para, diríamos, corregir al pueblo. Y los profetas son 4 mayores que han escrito. Hay 2 también, otros que no han escrito, por ejemplo, Eliseo y Elías, excelentes, grandes profetas, pero ellos no han escrito. Se ha escrito de ellos nomás, está en el libro de los Reyes, en la Biblia. En cambio, los otros profetas, 4 mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, son los 4 mayores profetas que consta la Biblia. Y también 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 profetas menores. Y entre ellos hoy día se recuerda a Zacarías. Ayer recordábamos a Moisés, ¿no? Un gran profeta, pero que también humanamente falló, ¿no? Zacarías, al igual que Ageo, Zacarías, participó en la restauración del pueblo de Dios y del templo cuando recién regresaban de Babilonia los judíos. Estamos porque los judíos, por desobedecer a Dios, Dios permitió que los llevaran de cautivos a Babilonia. Pero Dios tuvo compasión del pueblo y mandó a Ciro, que les dio libertad. Y entonces dijo, váyanse y reconstruyan. Y les dio todas las facilidades posibles. Y entonces, a su vuelta del destierro, no se habían cumplido las estupendas promesas hechas por los profetas en el tiempo que estaban cautivos en Babilonia. Se esperaba la reconstrucción de Zacarías en la reconstrucción del templo, como un símbolo. Las visiones que ocupan los 6 primeros capítulos enseñan a los judíos reunidos en torno a su templo que deben esperar, dice, atentos al día en que venga Dios. O sea, Dios nos promete, sí, pero será al fin de los tiempos, al final. Dios nos promete la felicidad, pero no ahora. A cuentagotas nos da un poquito, pero después nos dará todo. Esa es la enseñanza. La segunda parte nos dice, los capítulos 9 al 14, son obra de otro profeta que vivió 2 siglos después, muy posiblemente cuando el célebre conquistador Alejandro llegó a los países de Oriente. Él enseña a los judíos que no deben asustarse. La victoria de Dios y de la venida de su reino tendrán lugar en medio de acontecimientos muy dolorosos. O sea, siempre vendrá al final un éxito. Y en el libro efectivamente, de Zacarías, se nos pone concretamente las visiones, ¿no? Por ejemplo, pone las visiones, segunda visión, tercera, llamada a la hija de Sión, o sea, a Jerusalén. Cuarta visión, pronto vendrá el Mesías, dice, ¿no? O sea, vendrá el Mesías, no sabemos cuándo, pero pronto, va anunciando. Y efectivamente se anuncia. Y la verdadera religión dice, ¿cómo será?
de que ustedes tienen que cambiar de religión, mejorar su religión, y ahí pone cómo debemos vivir bien la religión. No es solamente ritos, no solamente sacrificios, no solamente la ley material, sino sobre todo el espíritu, la conversión y el acercamiento a Dios, y la limosna y el servicio al prójimo. Esa es la verdadera religión. Entonces esto es lo que se nos enseña. Y aquí viene tu rey montado en un burro. Por ejemplo, ahí anuncia cómo Jesús iba a entrar, el rey de Jerusalén, montado en un burro. Dice, salta llena de gozo, oh hija de Sión, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo de pequeño de una burra. Destruirá los carros, etc. Anuncia de que va a venir así, y ese es Jesús que viene así. Hermanos, lean ustedes los profetas, vayan leyendo gradualmente, es interesante, sobre todo los profetas menores, que son pequeños, pero que enseñan grandes verdades. Y si es posible, en la Biblia al principio tiene siempre una introducción, o sea, eso léanlo para entender un poco y vayan viéndolo panorámicamente cada libro. Hermanos, estudien así nuestra Biblia, y en su parroquia ojalá puedan hacer también cursos, preguntar, inscribirse también. Precisamente hoy, mañana y pasado es un curso que se da en el ISET, allá en Instituto de Teología, en el ISET Juan 23. Bueno, estimados hermanos, esto sería lo que les puedo decir sobre el santoral de hoy, y ojalá que también ustedes se animen y sigamos estos caminos. Paz y bien, hermanos.